Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que considero bastante interesante, por no decir entretenido, y es la forma como ha quedado la estructura de la nueva Constitución. Eh, Hasta la Constitución de 1980, con algún matiz, claramente la Constitución del 25 y la Constitución de 1833, uno como chilena, podía ir a algún lugar, a una biblioteca o más recientemente a algún kiosco, ¿no es cierto?, donde se venden diarios y pedir un ejemplar de la Constitución. Y cuando tenía ese ejemplar en la mano, uno además tenía alguna noción de que la Constitución tenía alguna diferencia con las leyes ordinarias, ¿no es cierto?, que por lo menos había algún procedimiento de modificación distinto. Bueno, la nueva Constitución, la verdad es que innova en estos dos aspectos, de una manera bien interesante, y vamos a ver que tiene algunos efectos prácticos también relevantes. Por lo pronto, no en todas sus materias, pero al menos en una materia, si nosotros compramos la Constitución, el texto, o lo imprimimos, o lo vemos en una aplicación digital, en una pantalla, no vamos a estar viendo toda la Constitución. ¿Por qué? Porque dentro del texto de la Constitución, en lo que se refiere a derechos humanos, la Constitución dice que los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, similar a la regla que existe en la Constitución de 1980, pero los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que en la Constitución nosotros tenemos el texto que compramos y tenemos que asumir que hay un agregado que no vemos, que no leemos, que son principios generales del derecho internacional en materia de derechos humanos y la costumbre internacional de los derechos humanos, que no solamente representan una obligación para Chile, sino que, como dice el texto, forman parte integral de la Constitución con su mismo rango. Por lo tanto, vamos a tener, cuando nosotros queramos saber qué es lo que es la Constitución, tener en mente estas tres ideas. El texto, estos principios generales de derecho internacional, habrá que buscar, ¿no es cierto?, dónde están estos principios. Hay diversas fuentes, ¿no es cierto?, a nivel internacional, diversas obras donde uno puede tratar de ir viendo en qué consisten. Y luego la práctica de los estados a lo largo del tiempo que se va considerando obligatoria y que es esencialmente la costumbre internacional que va a ir investigando, ¿no es cierto?, para poder, a medida que va avanzando, saber cuál es su contenido. Ese es el primer elemento. Y otro aspecto en que esta Constitución tiene una característica bien particular, y aquí hago una pequeña advertencia. Estas sesiones están pensadas como un primer curso sobre la nueva Constitución, pero a la fecha en que se graba este video, todavía está sesionando la Comisión de Armonización y al parecer habría alguna posibilidad, o no está del todo cerrado, de que lo que voy a comentar ahora pudiera tener algún cambio. Si es así, lo comentaremos, ¿no es cierto?, en los textos de los respectivos videos. Pero a la fecha actual, una segunda característica de la Constitución, del texto de la nueva Constitución, es que es un texto de dos niveles, si uno lo quiere así. ¿Por qué? Porque hay una regla, ¿no es cierto?, que señala que la Constitución en determinadas materias, o que altere, cuando una reforma altere sustantivamente determinadas materias, en materia de principios, de derechos fundamentales, de Estado regional y algunas otras, se va a reformar por una ley con quórum normal en el Parlamento, con quórum de cualquier otra ley, y luego se podrá ratificar o se tendrá que ratificar en un referéndum ratificatorio por la ciudadanía, o se puede adoptar una reforma constitucional si se alcanzan los 2/3 en el Congreso de Diputados y Diputadas y en la Cámara de las Regiones.
Por lo tanto, ahí tenemos el típico escenario en que para reformar la Constitución se requiere un procedimiento y eventualmente un quórum especial. Pero en todas las demás materias no se requiere ningún quórum especial. Se pueden reformar con el quórum de una ley. La única exigencia que parece existir es que se diga que se está reformando la Constitución y que se indique en qué parte se está reformando la Constitución. O sea, sería una especie de requisito formal de carácter declarativo. Entonces, de esto resulta un panorama bien curioso. Por una parte, nuestra Constitución no está toda en el texto de la Constitución, ¿no es cierto?, sino que están estos principios y esta costumbre internacional que va a haber que buscar en otra parte. Y por otra parte, no todo lo que está en la Constitución tiene esta especie de protección especial porque dependiendo de cómo quede el texto en definitiva, muchas materias van a poder ser reformadas con un quórum de ley simple. Entonces se torna bastante dinámico la forma de entender o de apreciar la Constitución. Ahora, esto es particularmente relevante si nosotros vamos a entender lo que es la creación, o si ustedes quieren el reemplazo del antiguo Tribunal Constitucional, la creación de la nueva Corte Constitucional. ¿Cuál es el sentido de estos órganos, como el antiguo Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional? Es tratar de hacer valer esta superioridad que tiene la Constitución sobre las leyes ordinarias, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ver que ahora el Tribunal, o la Corte Constitucional, no solamente va a mirar el texto de la Constitución, sino que va a tener que mirar principios del derecho internacional, va a tener que mirar costumbre internacional. Y por otro lado, cuando mire el texto de la Constitución, bueno, va a tener que enfrentarse en algunos casos a la pregunta de si una determinada ley en realidad, más que ir en contra de la Constitución, simplemente está modificando algo que en la Constitución no está protegido por un mecanismo o por un quórum especial de reforma. ¿Cómo está compuesta esta nueva Corte Constitucional? Está compuesta por 11 integrantes, 4 integrantes nombrados por el Congreso. Ahí no hay mucha novedad respecto de lo que existe actualmente, ¿no es cierto?, que es el órgano parlamentario el que nombra, ¿no es cierto?, a 4 miembros del Tribunal Constitucional actual. 3 integrantes de la Corte Constitucional van a ser nombrados por el presidente de la República, y la gran novedad es que 4 integrantes van a ser nombrados por el Consejo Nacional de la Justicia. ¿Qué importancia tiene esto? Que la norma que se menciona, que menciona la integración del tribunal, de la Corte, perdón, se señala que los integrantes de la Corte pueden ser jueces. ¿Y esto por qué es relevante? Porque ustedes recuerdan que, o no sé si recuerdan, pero en algún momento se trata, el Consejo de Justicia, el Consejo Nacional de Justicia, está integrado por 17 miembros, de los cuales 8 son jueces o juezas y 2 son profesionales o funcionarias del Poder Judicial. 2 integrantes de pueblos originarios y 5 integrantes nombrados por el Congreso de ternas propuestas por la alta dirección pública. O sea, de los 17 miembros del Consejo Nacional de Justicia, 10 van a tener un origen en un determinado poder, que es el Sistema Nacional de Justicia, si ustedes quieren, y van a tener además una afiliación corporativa, van a formar parte de un mismo cuerpo. Y eso significa que la mayoría del Consejo Nacional de Justicia tiene a su disposición, en el sentido de que ellos son los que nombran, la mayoría de 10 puede nombrar, esa mayoría, si se articula de 10, tiene a su disposición la distribución de recursos. ¿Qué significa recursos? La posibilidad de nombrar a alguien, ¿no es cierto?, como juez o jueza en la Corte Constitucional. Entonces, aquí se produce un vaso comunicante bastante curioso, porque a la parte que proviene del Sistema Nacional de Justicia, del Consejo Nacional de Justicia, se le da un recurso importante para influir en los propios miembros de la judicatura en la medida en que pueden administrar lo que uno puede considerar un recurso o un premio, que es el nombramiento, ¿no es cierto?, como juez de la Corte Constitucional.
ese vaso comunicante, dependiendo de cómo evolucione, podría generar algún tipo de problemas o digamos, quizás efectos no tan virtuosos. Desde el punto de vista de la composición, otra cosa interesante es que, por ejemplo, cuando se crea el Tribunal Constitucional en 1970, los integrantes del Tribunal Constitucional debían tener a lo menos 10 años de carrera como catedrático de Derecho Constitucional o Administrativo, o sea, en el área del derecho público. ¿Qué es lo que pide o qué es lo que señala ahora la nueva Constitución? Va justamente en la dirección contraria, ¿no es cierto? Dice que de preferencia los jueces deberán ser nombrados o provenientes de diferentes disciplinas del derecho, ¿no es cierto? Entonces cambia también la concepción de cuál es el conocimiento o el contexto de conocimientos y de principios a través de los cuales se debe aplicar la Constitución, ¿no es cierto? Ahora, al parecer, de alguna manera, la Constitución pasa o se considera que no es conveniente que tenga un enfoque disciplinar propio, sino que más bien es conveniente que sea, si ustedes quieren, alimentado o enriquecido con visiones de otras disciplinas, ¿no es cierto? Cosa que uno podría decir en realidad no es tan novedosa, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional, cuando funcionó, tampoco tuvo una integración rigurosa de profesores de Derecho Público, y que por otro lado, hoy día desde las distintas disciplinas, ¿no es cierto?, cualquier persona escribe sobre Derecho Constitucional y por lo tanto podríamos decir que ese ya es una especie de patrimonio común de la forma como funciona el diálogo, ¿no es cierto?, o el flujo de conocimientos de derecho constitucional. Donde sí hay un gran cambio, y esto, repito, no en relación al Tribunal Constitucional de la Constitución del 80, sino que al Tribunal Constitucional creado en 1970, el gobierno de Eduardo Frei, una reforma constitucional ampliamente consensuada, es que se elimina uno de los roles principales para los cuales se crean los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales se entienden no solo como instrumentos, como órganos que son instrumentos al servicio de conservar la jerarquía constitucional, sino que esencialmente facilitan o arbitran el proceso político en las pugnas sobre la constitucionalidad de muchas cosas, ¿no es cierto? Y es por eso que se les suele dar un rol en solucionar las controversias que existan al interior del Parlamento cuando se tramita una ley. ¿Qué pasa si una de las partes, ¿no es cierto?, que puede eventualmente o normalmente va a ser la parte minoritaria, no se opone a la ley por razones solo políticas, sino que además esgrime razones constitucionales? Y por eso es que, en general, casi todos los tribunales constitucionales, entendidos como tribunales constitucionales, no los sistemas como el sistema norteamericano que tiene otra lógica, incorporan la posibilidad de que el Tribunal Constitucional controle el proceso formativo de la ley. Y si no es en el fondo, si no es en el contenido de la ley, al menos que el procedimiento formativo de la ley se respete. Bueno, esa atribución desaparece en la Corte Constitucional. Repito, no es que se modifique el Tribunal de 1980, que obviamente se modifica una institución desde el momento de su creación, que fue en 1970, se cambia la lógica de la creación del Tribunal Constitucional en 1970. ¿En qué quedan las atribuciones del Tribunal Constitucional? Esencialmente en un control de ciertos actos del presidente de la República, en una serie de posibilidades de conocer conflictos cuando un órgano diga que tiene competencia para algo y otro órgano diga que no, contiendas de competencias, ¿no es cierto? Y en una versión modificada de algo que hoy día existe, que es el hecho de que cuando uno en un juicio, ¿no es cierto?, está invocando una ley o una ley puede ser aplicable, actualmente uno puede ir al Tribunal Constitucional y decirle, mire, esta ley puede ir en contra de la Constitución en este caso concreto. ¿En qué es lo que cambia? Cambia en el sentido de que las personas, las partes en un juicio, ya no pueden ir directamente al Tribunal Constitucional, sino que solamente le pueden pedir al juez que eventualmente recurra ante el Tribunal Constitucional por inaplicabilidad. Y el juez no está obligado a hacerlo, ¿no es cierto? La disposición de la nueva Constitución dice que puede, a requerimiento de parte, o sea, por alguna de las partes o por iniciativa propia, el juez puede plantear esta inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, pero podría no hacerlo.
¿Mm? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Esto también abre un margen muy importante para la aproximación estratégica del juez o de la jueza al caso, ¿no es cierto? Si el juez o la jueza quiere lucirse, ¿no es cierto?, o quiere aparecer desarrollando un muy buen argumento sobre la base del derecho constitucional, de los derechos, sobre la base del derecho internacional, de los derechos, sobre la base de la costumbre internacional, de los principios, bueno, no hay un gran incentivo para que recurra al Tribunal Constitucional, particularmente si ya tiene más o menos una visión de por dónde va la solución del caso. Por lo tanto, aquí nuevamente se puede dar una dinámica bastante particular, porque se radica lo que normalmente es una jurisdicción política. Y aquí es curioso porque la norma de la nueva Constitución llama al Tribunal Constitucional un órgano técnico. La verdad es que ese es un juego de palabras. Nunca un órgano constitucional que pueda decidir sobre la constitucionalidad de las leyes va a ser un órgano técnico, pero aquí se abre entonces una dinámica en que en realidad no pueden ser llevadas al Tribunal Constitucional las cuestiones políticas, sino meramente jurisdiccionales. Sin embargo, esto tiene una salida distinta. Si bien solo puede entrar el reclamo vía inaplicabilidad, o sea, a instancia de un juez, la salida puede ser política porque si se acumulan dos resoluciones en que el Tribunal Constitucional diga que efectivamente los efectos de un precepto en un caso son inaplicables, puede declarar inconstitucional la ley, ¿no? O declara inconstitucional la ley. O sea, se pronuncia sobre la ley y la deja sin efecto, ¿no es cierto? Usa una palabra curiosa y se la invalidará, la deja sin efecto en el ordenamiento jurídico. O sea, la salida sigue siendo, ¿no es cierto?, un resultado político, que es dejar sin efecto una disposición aprobada por el Poder Legislativo. ¿Ah? Y este margen, por último, además se dinamiza porque hay un precepto que dice que la sentencia solo se va a acoger, esta inaplicabilidad, solo se va a declarar la inconstitucionalidad cuando no exista ninguna posibilidad de interpretar una ley que no sea, ¿no es cierto?, o que no la haga conforme con la Constitución. Si existe alguna posibilidad de interpretar una ley conforme a la Constitución, no se podría el Tribunal Constitucional pronunciar en contra de la constitucionalidad de esta ley. Por lo tanto, se lleva a que el pronunciamiento no es solamente sobre la constitucionalidad, sino que además, eventualmente, para evitar una inconstitucionalidad, el tribunal va a tener que decir cuál es la interpretación correcta, constitucionalmente compatible con la ley, y eso ya no es solamente declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino que es un efecto interpretativo, ¿no es cierto? Se entiende que la ley debiese ser interpretada de esta manera para poder permanecer dentro del ordenamiento jurídico. Ahí hay también otro efecto interesante. Bien, con esto entonces creo que le hemos dado una vuelta a estas particularidades que resultan de esta nueva comprensión de la Constitución, ya no va a ser solo texto, y de la forma de su control por esta nueva Corte Constitucional que claramente cambia la lógica del Tribunal Constitucional en su concepción desde 1970, en su hipertrofia, si ustedes quieren, de competencias después del año 2005, y ahora solamente centrada en estas competencias que he mencionado. Así que bueno, es algo que quizás no causa mucho entusiasmo salvo a los profesores de Derecho Constitucional, pero es una parte importante de este diseño de la nueva Constitución. Ojalá que la explicación haya sido por lo menos un poco clarificadora y no oscurecedora. Que esté muy bien. Chao.